Primero, por ser hija amadísima, y Sof vino y nos enseñó algo espectacular sobre lo que significa ser hija. Y de esa experiencia de saberme hija, viene la consecuencia más lógica de mi identidad, que es saberme hermana. Nos lo acaba de enseñar Fray Nelson, ¿no? Y porque cuando nuestra experiencia de filiación con nuestro papá terreno, con nuestra mamá de la tierra, se convierte en una experiencia dolorosa, automáticamente se fractura nuestra experiencia fraterna. De hecho, las etapas del desarrollo psicosexual nos muestran que cuando nuestra experiencia de dependencia, ¿qué hace esa mirada de papá y de mamá? Nos afirma en nuestra identidad. Nos revela nuestra misión al ser varón o mujer. Nos da seguridad. Nos da la experiencia de apego seguro. Todo eso hace. El sentido de pertenencia a una comunidad se daña cuando yo no he tenido esa experiencia filial con papá o mamá. ¿Nunca han sentido mujeres que tienen conflicto como con todos alrededor? Que a veces me cuentan historias, es que me peleé con fulanita, es que me peleé con perenguita, es que me peleé con Papito Pérez, es que me peleé con el párroco, el director espiritual, la niña de mi comunidad, mi papá, mi mamá. Y hay un punto en el que tú te tienes que dar cuenta, de pronto el problema no son los demás, sino tú. Y no porque tú estés mal, es porque de pronto tienes dificultad para tener relaciones interpersonales sanas con aquellos que son tus iguales. Y es como un bloque. Si mi experiencia filial está herida, mi experiencia fraterna con mis pares estará rota y mi corazón estará desintegrado para vivir la tercera identidad en la mujer, que de hecho es la antesala a la plenitud de la identidad femenina. El ser esposa y el ser madre. Pero resulta que es que la que no puede ser esposa o no sabe ser esposa o no quiere ser esposa o padece el ser esposa es porque está rota en su ser hija y en su ser hermana. Yo vengo a hablarles de la esponsalidad y luego nuestro último bloque hoy será sobre la maternidad. Para poder entender cómo se da la ruptura en estas áreas de nuestra vida y cómo se restaura. ¿Y por qué tenemos a los varones aquí sentados? Porque comprender a la mujer, si es que algo se puede comprender de este misterio inigualable, es entenderla en todas sus dimensiones y en cada llamado que el Señor le ha hecho. En su ser hija, en su ser hermana, en su ser esposa y en su ser mamá. Es que tú no estás amando, varón, a un bulto que tienes ahí al lado de la cama. Sí, con el pelo diferente y pechos bonitos. Tú estás amando a una hija de alguien en concreto. Y si tú no la sabes amar en su identidad de hija, no la vas a saber amar en su identidad de esposa. Tú no estás amando a una tipa cualquiera que se te presentó y te pareció linda. Tú estás amando a la hermana de alguien. Y el ser ayuda adecuada implica que tú sabes dónde esa hermana necesita ser amada. De hecho, el Cantar de los Cantares, antes de decir hermana, amada mía, le dice hermana mía. El novio le dice a la novia, primero hermana mía y luego, amada mía. Si yo no te puedo amar en tu identidad primera como hija y hermana, es falso que te voy a amar como esposa, como mi amada. Y muchas veces nos cuesta trabajo entender eso. ¿En dónde está herida mi esposa? ¿En su filiación? ¿En su fraternidad? ¿En su ser hermana? ¿En su ser hija? ¿En su ser esposa? ¿En su ser mamá? Porque a veces, y quiero empezar con esto, nosotros hablamos del amor y pensamos que para todos los que están grabando, estas charlas yo las estoy grabando también para subirse a YouTube, porque me da angustia cómo les tiembla la mano. Dani nos está haciendo el favor que las veo ahí como... Es impresionante cómo hoy todo es amor, ¿no? Es la palabra más prostituida del mundo. Cualquier cosa es amor. La semana pasada, el día que yo llegué a Miami, un joven en Colombia recibió la eutanasia, pidió la eutanasia porque tenía una enfermedad. Tenía una hija chiquita. Y la hija, dicen citando a la hija, que ella le dijo, papá, prefiero verte en el cielo que verte en la cama sufriendo. Uno escucha eso y dice, wow,
Es que lo hace por amor a sí mismo y a su hija que no quiere que lo vea sufriendo. Qué manera tan sutil de romantizar el suicidio, ¿no? Porque ahí ya están haciendo una presunción de que creen en una eternidad. ¿Quién les dijo que después del suicidio va al cielo? No sabemos. O que ese hombre va a descansar después de acabar con su vida, no lo sabemos. Pero es amor. Y tener relaciones sexuales con mi novio, pues si nos amamos. Y las niñas que se practican la mastectomía y se mutilan sus genitales, pero si lo hago por amor a mí misma, y dejan a sus hijos para que la nana se las críe, pero es por amor a mi carrera. O las que se dejan golpear por sus maridos. Es que eso es lo que corresponde a la mujer cristiana, poner la otra mejilla. No sé quién te enseñó esa interpretación del evangelio, pero no es. Pero es por amor. El amor es algo concreto. El amor es buscar, pero no de cualquier manera. Es comprometerme con el bien eterno del otro. Ese es el amor. Es la decisión personal de comprometer toda mi vida, mis esfuerzos, en el bien eterno tuyo, no en el bien inmediato, no en tus caprichos de hoy. Es que cada cosa que yo haga, que yo te aconseje, que yo quiera para ti, es buscando el bien eterno, aunque me cueste trabajo. De hecho, ese es el amor más grande. Dice el Señor, no hay amor más grande que dar la vida. Comprometer la vida por tu bien eterno. Y la pregunta es, ¿dónde necesita mi corazón de mujer ser amado hoy? Porque decimos, yo necesito amarme. ¿Cuál es el mandamiento, de hecho? Amarás a tu prójimo, al Señor Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo me amo yo a mí? ¿Dónde me amo a mí? Yo sé dónde necesito ser amada hoy. En mis rupturas, en mis heridas concretas. Porque de pronto el amor hacia mí, hacia mi esposa necesitará, que a veces el hombre es como, está brava, ¿qué le hago? No le pide perdón, ¿saben? Barrera de comunicación afectiva del varón. Su forma de pedir perdón es, vea, le hice café. Ahí lavé la ropa y la doblé. Como le cuesta sentarse y decir, mira, te pido perdón porque sé que te hablé de una forma que no era, no adecuada, grosera. Vea, hice el almuerzo, ¿dónde quiere ir? ¿Quiere postre? Pida eso que a usted le gusta. ¿Quiere ir a ese congreso el fin de semana? Yo voy. Pero ¿dónde necesita ella ser amada? De pronto es que necesitas hablar con tu esposa, hija, y ayudarle a sanar esa herida de hija que tiene, de hermana que tiene. Pero hombre, le pedimos mucho a ellos y ni tú, mi reina, sabes lo que significa ser hija, ser hermana, ser esposa y ser mamá. Y esto no es mi charla, le toca a Sofi, pero sí lo quiero decir. A veces yo los veo y se me acercan en un mar de lágrimas. Es que mi hijo, es que mi hija, es que mi hermano. Y, pues yo tengo un hijo, ojalá te conociera. ¿No te quieres casar con mi hijo? ¿Cuántos años tiene? 14. Complicado. Tú no le puedes hablar a mi hija. Es que si tú le hablas, ella se va a convertir. Te prometo que no. Lo mismo le decían a Jesús. Y dijo, ni aunque resucite un muerto, van a querer escuchar. Y él fue y resucitó y dijo, ¿sí ven? No quisieron. Porque solo abre el oído quien quiere abrir el corazón. Y eso tiene un tiempo. Y nos preocupamos un montón. ¿Por qué le digo a mi hijo? ¿Qué le digo a mi hija? ¿Tú te has preguntado dónde tu hijo necesita ser amado hoy? ¿Cómo necesita ser amado? ¿De qué forma está exigiéndote el amor? A veces hablar, a veces callar, a veces ser firme, pero con amor, con dulzura, a veces enseñarle a asumir las consecuencias, a veces ser más dócil y escuchar y apoyar y llorar y bailar. ¿Te has preguntado dónde aquellos que te rodean necesitan ser amados? Pues resulta que la mujer necesita ser amada de una manera concreta. Y ahora sí empezamos, que me van a matar. Esposa. Y me parece súper curioso. Yo le decía a Gustavo, ¿por qué me pones a predicar de eso? O sea, para meter el dedo en la llaga. Les voy a hablar de todo lo que no soy. Buenas. Todo lo contrario. Y por eso creo que es súper importante. Yo ayer empezaba la charla
sobre la paternidad diciéndole, ¿quiénes aquí son papás? Hoy yo les digo, ¿quiénes aquí son papás? Todos. ¿Quiénes aquí son esposas? Todas. Ahora sí saben, pero no saben por qué. No, yo alzo la mano como, sí, esposa, aquí. Cuando me devuelvo a mi casa sola y duermo en una cama sola, y yo veo un bebé por ahí y me chiflo. Es como que me lo restriego en la cara, lo huelo. ¿Qué significa ser esposa? Porque se nos ha vendido la idea de que el ser esposa es tener a un hombre al lado con quien yo hice unos votos, me casé por la iglesia y le doy unos hijos, si Dios quiere. Las demás, pueblan la tierra. Las demás son el relleno del mundo que no consiguieron a nadie y que no las llamaron pa' monja. Y muchas se sienten así, ¿no? Yo no sé cuántas de ustedes, no voy a decir. Han venido y me dicen, Mapi, pero es que yo quiero amar y ser amada y no hay con quién. Pero yo veo las monjitas y muy bonitas, pero yo no quiero. Yo las entiendo, yo decía, primero muerta que monja. ¿Qué significa ser esposa? Vamos al principio, así como hace el Señor. Cuando nos lleva al principio y nos dice, en el principio no fue así. No sé qué idea tienes tú de la esponsalidad y por eso le dije a Gustavo, pregúntales. Pregúntales qué pensaron antes de casarse, que era ser esposa. Incluso ahorita en la soltería, cuando padecemos la soledad de la soltería a veces, que no debería ser así la soltería, yo molesto y demás, pero sí que he aprendido de mi hermana la soltería. Y me ha educado, y me ha edificado, y me ha purificado. Pero a veces en la soltería convertimos el matrimonio en una idolatría y el ser esposa en una idolatría, como si mi ser mujer se completara hasta que tuviese un hombre al lado. ¿Qué significa ser esposa? Pues él tenía un plan desde el principio. Es la misma diapositiva de esta mañana, ¿se acuerdan? En el principio, el padre, incluso antes de hacer la esposa, ella ya era hija. Y aquí estaba el plan para ella, su descendencia, el fruto de sus entrañas. La encarnación de la dimensión fecunda del amor. Los llamó a vivir un amor libre, total, fiel y fecundo. Y en esa fecundidad planeó que ella fuese madre y él padre. Pero antes de eso, pasa por esto. De esto nos habló Sophie, de esto nos habló Fray Nelson. Aquí estamos y por acá vamos. ¿Cuál es la experiencia de ella entonces? Antes de Adán, lo veíamos hoy. Ella ve en la mirada de Dios que Él primero la desea, o sea, decidió que yo existiera. Me pensó, aunque no necesitaba crearme, me pensó, me deseó. Es decir, su experiencia es de ser deseada. El corazón femenino anhela ser deseada. Gustavo no lo recordaba hoy. Cuando nosotros decimos, ¿por qué no me ama? ¿Por qué no desea estar conmigo? ¿Por qué no me escogen a mí? Pareciera que es algo desordenado, ¿no? Como, ve a terapia, busca ayuda. No, hay un anhelo santo detrás de búsquedas desordenadas de ser deseadas. Pero claro que anhela ser deseada, básicamente porque para eso fuiste hecha. Y el primero en desearte fue Dios mismo. Te deseó y luego te buscó, es decir, te creó. No solo se quedó en el deseo de ella, no solo deseó a la mujer, buscó que ella fuese imagen y semejanza suya. La buscó, la búsqueda activa de la creación de su mujer, de su criatura, de su hijita. Y no solo la busca, sino que una vez la crea, la mira. Y hablamos toda la mañana y ayer también de esa mirada, ¿no? Esa primera mirada del varón, y de hecho no lo dice el cuerpo, el cerebro del varón es principalmente visual. La estimulación del varón es principalmente visual. La nuestra no, y no está mal, y no es que no veamos, hombre. De hecho, el iris de la mujer ve más gamas de colores que la del varón, súper particular. Tú le dices a él, amor, ¿me traes tal camisa que es lila clara? Violeta azul clarita. Le dice, hay morado, no sé qué más.
No es que no quiera, no es mala intención. Él literalmente no puede ver las gamas de violeta que tú y yo vemos. Nosotras podemos ver colores que el ojo masculino no puede. Pero la profundidad de la mirada del varón está, porque si la mujer fue pensada por Dios para ser mirada, el varón, su hijo, hermano y esposo, fue creado por Dios para mirar. Pero no para simplemente ver, de paso, como en Playboy o en Instagram, o en esos grupos de amigos del colegio que ustedes saben qué stickers mandan y que les llegan, no mientan, los veo. El problema del varón no es mirar, sino cómo mira y para qué mira. Y el problema de la mujer no es desear ser mirada, sino para qué desea ser mirada y cómo desea ser mirada. Esa mirada que le hablaba del Padre. Y esa mirada estaba en la misma dirección de la experiencia del amor. Cuando Adán la miró, en el mismo momento la amó. Mirarla fue amarla, porque veía todo lo que ella era. Y se comprometió con ese todo. Con todo. De hecho, con todo hasta después del pecado. Era indisoluble la unión natural. Ese era el plan de Dios para la unión natural entre varón y mujer. Que al principio se les perdió después del hombre histórico, ¿cierto? Después del pecado. Y en ese momento, después de esa ruptura, lo hablamos en la mañana, estoy haciéndoles un resumen. ¿Qué se hiere en la mujer? Estas experiencias. Primero porque desconfía del Padre. El Padre no me desea en el fondo, ¿se acuerdan? ¿Qué le dice la serpiente? Es que Dios no quiere que tú seas como Él. Si comes de ese fruto, te convertirás como Dios. Y Él no quiere. A ella se le olvidó que Él ya le había dicho, eres mía, a imagen y semejanza. Pues que eres mi hija. Dios no desea que yo sea feliz. No me desea a mí, no busca mi bien. Dios no me mira. Por eso cuando Dios nos dice el texto sagrado en ese lenguaje simbólico, baja al Edén y le pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hacen ellos? No quiero que me mires. Aquel corazón que fue creado para ser mirado, se esconde de la única mirada que la puede saciar de verdad. Y concluye, yo no soy amada. No soy amada. Y por eso me toca buscar a mí la manera de saciarme sola. Todo lo que el enemigo ha querido hacer en tu vida es esto. Trae heridas en tu corazón que te mienten sobre quién eres tú. El primer día lo veíamos, Gustavo nos lo enseñaba, se llaman mentiras identitarias. Mentiras sobre mi identidad. Que me van a decir, tú no eres deseada, tú no eres buscada, tú no eres mirada, tú no eres amada. ¿Por quién? Por Dios. Por papá, por mamá, por mis hermanos, por otras mujeres, por mis amigas, por el párroco, por el sacerdote, por mí misma. Yo no quiero mirarme, yo no deseo ser feliz, yo no merezco nada bueno. Entonces vámonos. Eso se ve muy denso, tengan paciencia. Así se rompió el corazón de la mujer. Pero hay un texto del Evangelio que es de mis episodios favoritos, no mi versículo favorito, mi favorito está en Juan 8:32, que lo hablábamos ayer, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad se encarna en un suceso particular entre Jesucristo, nuevo Adán, porque el nuevo Adán es Jesucristo, al que no le quedó grande mirar y amar, y no solo a la mujer, al ser humano. De hecho nos dice con el joven rico, que cuando el joven rico llegó y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús sabía que el pelado no iba a dar la talla. O sea, Jesús sabía que su corazón estaba aferrado a la riqueza. Y uno de los evangelistas nos dice que a ese joven lo miró y lo amó. No es casualidad que utilice ese lenguaje. Lo que el primer Adán no logró completar por el pecado, que es mirar y amar, Jesucristo lo hace. Mira y en esa mirada ama.
¿Por qué ama? Porque elige comprometerse con todo lo que ve en ti. Tu historia, los abusos que has vivido, tus errores, tus crisis. Jesús mira lo más profundo y lo más oscuro de tu corazón y elige amarte. Porque es quien Él es su naturaleza misma. Y entonces este Jesús, nuevo Adán, que ahí está, en esa cruz, es esposo. De hecho, el lenguaje con el que Dios se refiere a sí mismo en la Sagrada Escritura es como el novio o el esposo. Y va a ser novio en momentos concretos y se referirá al esposo en momentos concretos. Toda la Escritura pasa por esta imagen del amor esponsal. ¿Cómo empieza la Sagrada Escritura? Con una unión entre varón y mujer, Adán y Eva, ¿no? ¿Qué encontramos en toda la mitad de la Escritura? El Cantar de los Cantares. Amada mía, hermana mía, amada mía, ahí viene mi novio como un cervatillo. Es un poema erótico a propósito. Para los que no les gusta leer la Biblia, varones, pueden empezar por ahí. ¿Y qué encontramos en el final de las Escrituras? Las bodas del Cordero. Toda la historia de Dios con nosotros es un matrimonio. Y de hecho, encontramos muchas más figuras. En el Antiguo Testamento encontremos al profeta Oseas. De los más cortitos que hay, se los recomiendo un montón. Y resulta que Oseas estaba casado con una mujer y la mujer de Oseas lo deja y se va y se prostituye. ¿Y saben qué le dice Dios a Oseas? Ve, busca a tu mujer, recógela, límpiala, ámala y vuélvete a casar con ella. Y él, ¿ah? ¿Saben lo que era en el Antiguo Testamento volver a unirse a una mujer en prostitución? Era que el profeta, el que representaba a Dios, se volviera impuro. Y Oseas le dice, ¿por qué? Me rompió el corazón, ¿cómo se te ocurre, Dios? Porque eso es lo que haré yo con mi pueblo, que es mi esposo. Y llama a Dios al pecado de idolatría, o sea, ir detrás de otros dioses, lo llama adulterio. Es decir, mi pueblo, que es mi esposa, se fue con otros dioses, o sea, me fue infiel. Israel es adúltera. Y yo seré el esposo, que será como Oseas. Iré detrás de mi pueblo, la limpiaré, la recogeré y me volveré a casar con ella. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús muchas veces lo dice. Hace 2 días ese era el Evangelio. Y habían unas mujeres que eran las novias diligentes, prudentes, y otras necias, las vírgenes. No es casualidad. ¿Quién es la virgen? La que se va a desposar. O sea, él no está hablando de mujeres casadas. Y las vírgenes están esperando al esposo. ¿Y de quién está hablando Jesús? De sí mismo. Corre, que llega tu esposo, sal a recibirlo. Yo no estoy lista, ¿por qué? Vamos a hablar por qué no estás lista. Pero otras veces Jesús dice, ¿con qué comparar el reino de los cielos? El reino de los cielos se parece al banquete que un hombre ofreció por el matrimonio, la boda de su hijo primogénito. ¿De quién está hablando? Del Padre. El reino de los cielos es la boda que el Padre ofrece por su Hijo Jesucristo, que se casa contigo. ¿Quién es la iglesia, hermanos? Es la esposa de Cristo. Toda la relación que Dios ha querido con nosotros es esponsal. Y por eso el llamado al matrimonio es un llamado único a reflejar el amor de Dios por su iglesia. No es cualquier cosa. No es yo miro a ver cómo la amo, como a mí me surja, como yo quiera. Yo miro a ver cómo lo amo a Él, dependiendo de la fase del ciclo en la que me encuentre. A veces lo quiero abrazar, otras le quiero hacer amor, otras lo quiero botar por la ventana. No, es que tú no eres la medida del matrimonio. Es Cristo la medida del matrimonio. Porque es el esposo con mayúscula. Otra, vienen los fariseos y le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús dice, ¿pueden los amigos del novio
ayunar mientras el novio está con ellos? ¿Por qué les dice novio y no esposo? Porque no se ha casado todavía. ¿Cómo que no se ha casado? ¿Cuál fue el primer signo en el Evangelio de San Juan? No milagro, porque Juan no utiliza ese término, pero el primer signo en el Evangelio de San Juan es una boda. ¿Y qué le dice la mamá? Vea, se les acabó el amor humano. Raro, ¿no? Y Jesús les dice, amor humano, casarme, ser esposo, mamá, no ha llegado mi hora. Yo aún no estoy listo para ser el esposo, no es el tiempo. Llegará mi tiempo de ser esposo. ¿Cuándo es Jesús esposo? En la cruz el esposo literalmente se desnuda y entrega el cuerpo. Lo que dijo en la última cena, lo cumplió en la cruz. Por eso la pasión del Señor empieza desde la última cena, porque con su palabra promete que será esposo. Este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo que se entrega por ti, esposa mía, para unirme a ti y dar vida. Y luego no solo lo dice, va y lo hace. Entrega el cuerpo. ¿Y de qué manera entrega el cuerpo? Nos muestra una desnudez que no es culpable, que no es cochina, que no es sucia. Entrega el cuerpo y al entregar el cuerpo se entrega a Él mismo y le da el don, pone la semilla de la vida eterna. Eso es lo que pasa en cada Eucaristía. El esposo, en la persona del sacerdote, te vuelve a decir a ti, esposa, varones y mujeres, porque todos somos la esposa de Cristo, la iglesia. Este es tu esposo que se está entregando por ti. ¿Y qué es el cáliz entonces? La patena, la que se abre al don del esposo. Y deja que el esposo entre en ella. Eso no hacemos cuando comulgamos. Y el esposo entra y fecunda el alma y da vida. Debería dar vida, ¿no? A veces hacemos al esposo estéril. No por él, por culpa nuestra. Pero Jesús, ya siendo esposo, nos recuerda lo que significa ser esposo. ¿Qué es entonces ser esposa? Vamos a otro episodio del Evangelio, de nuevo, uno de mis favoritos. Juan capítulo 4. Si alguna vez están aburridos, vayan. De las mejores cosas que yo he leído en mi vida. Entonces, primero el Evangelio dice una mentira. Obvio, no es mentira, es palabra de vida eterna, pero dice algo contrario a la verdad del mundo, más bien. Dice, Jesús sale, y tenía que pasar por Samaria. Es falso. Jesús no tenía que pasar por Samaria. De hecho, los judíos evitaban ese camino para no pasar por Samaria. ¿Por qué Jesús, o el escritor sagrado dice, tenía que pasar? Porque el esposo tenía que ir por su esposa. Por eso dice que tenía que pasar por Samaria. Y llega, dice, a una ciudad llamada Sicar, y ahí estaba el pozo de Jacob. Contexto. Ese pozo es un signo esponsal. Cuando Isaac, el hijo de Abraham, o sea, Abraham el padre de la fe, ¿sabe cómo? Abraham. Se supone que nuestra dignidad es ser hijos de Abraham. Y Abraham tiene a su hijo, Isaac. Y cuando Abraham se está muriendo, ahí le dice al sirviente, a su sirviente, ve y busca en mi tierra una hija, una esposa para mi hijo. Y va este hombre, chin, chin, chirin, chin, chin, y va con los camellos y dice, ¿yo cómo voy a saber cuál es la esposa? Eso está en el Génesis, en el principio. Y entonces va, y en el Génesis nos dice que el sirviente dice, ok, voy a ir a buscar en ese pozo y voy a saber si ella es, porque le voy a decir, dame de beber. Y si ella me ofrece para mí, para los camellos, ella será la elegida para ser la esposa del hijo de mi Señor. Vean que la forma en como la Escritura lo dice no es casualidad. La Escritura no dice, ella será la esposa de Isaac. No lo nombra él. Dice, la esposa de quién? Del hijo de mi Señor. ¿Cuál Señor? Eso casi que es un signo de lo que venía. ¿Quién es la esposa del hijo del Señor? ¿Quién es el hijo? ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Entonces él va al pozo de Jacob y le dice,
dame de beber. Es decir, estoy buscando a la esposa. Y ella le dice, claro, toma para ti y para tus camellos. ¡Upa! Y entonces tenemos a estas dos grandes mujeres, Rebeca y Raquel, que son signos de la esposa del Señor y de su hijo. Y Jacob también en el mismo pozo. Y cada vez que encontramos escenas cerca de este pozo son escenas esponsales. Y en el Evangelio vemos muchos otros casos donde hombres y mujeres buscaban al Señor para pedirle milagro, ¿no? Mi hija tiene un demonio, ¡chun! Creo, Señor, ¡chun! La hemorroísa, ¡chun! Fueron y lo buscaron, le pidieron. Esta mujer no buscaba nada. No estaba pidiendo nada. Estaba perdida en su ser esposa. ¿Qué estaba haciendo esta mujer? Situémonos. Desierto, mediodía. De hecho, nos dice la escritura que era la hora sexta. ¿Ustedes saben qué es eso? 12 del día, mediodía. La hora tercia era las 9 de la mañana. Sexta, 12 del día. Nona, 3 de la tarde. Era la hora sexta. ¿Ustedes se imaginan el desierto a mediodía? Y esta mujer sale con cántaros a buscar agua. Es una mujer impura para los judíos. Es una samaritana. Los samaritanos no tenían la pureza en la fe de los judíos. De hecho, adoraban a Dios en otro monte y todo. Nada que ver con los judíos. Por eso los judíos no pasaban por ahí. Porque era gente impura, gente idólatra, gente cochina. Y Jesús pasa por ahí, llega al pozo, dice a descansar. Jesús estaba cansado del camino. Y uno pregunta, pero baby, acabas de salir. Señor Dios Todopoderoso. Y él se sienta como el esposo y ve que esta mujer llega cansada, avergonzada. ¿Saben por qué esa mujer sale a esa hora? Nadie salía a esa hora. Ella tiene un estigma de prostitución encima. Ella se está escondiendo, pero tiene sed, tiene que ir por agua. Y ella no puede ir a buscar agua en un pozo natural, naciente. Tiene que ir a buscar agua empozada. ¿Ustedes saben a qué sabe el agua de pozo? No es rico. Es agua quieta, agua que está en proceso de pudrirse. Ella va a saciarse de agua puerca. ¿Se acuerdan de esa Eva a la que se le prometió ser saciada por Dios? Pues esta mujer está buscando saciarse en agua puerca. Y Jesús llega y la mira y le dice, dame de beber. Eso no es casualidad. Jesús conoce la escritura. Jesús fue por su esposa. Y yo creo que ustedes no son conscientes lo absurdo que es pensar que el Mesías de Dios, el que le fue prometido al pueblo de Israel, va a ir a buscar amor de una pagana. Es que para nosotros eso no tiene como mucha importancia. Por eso los judíos lo mataron. Es impensable que el Dios de Israel vaya a mandar a un Mesías que se junte con pecadoras, prostitutas y paganas. Así como tú dices, es imposible que Dios me quiera a mí, me perdone a mí, quiera algo conmigo o me pueda hacer santo a mí, santa a mí. Es imposible. Y él va y la busca y le dice, dame de beber. Y ella le dice, ¿qué le dice? ¿Cómo tú, siendo judía, me pides de beber a mí? ¿Tú? Es que ustedes no hablan con nosotros. Y Jesús le responde, si conocieras, otro verbo del que ya hablamos, noseste en griego. ¿Qué dijimos ayer? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Y qué significa el verbo noseste? Unión conyugal. ¿Cómo será esto si no conozco varón? Si no me he entregado al varón. Y conocerás la verdad y te entregarás a la verdad. Es un tipo de entrega que no es solo cuerpo, no es genitales, es que se hacen una sola carne, una sola cosa, la verdad y tú. Es la única forma de ser libre. Que te entregues a la verdad como la esposa se entrega al esposo y el esposo a su esposa. Así se entregó el Espíritu Santo a María, así recibió la Virgen Santísima el Espíritu en ella. Por eso da vida. Y Jesús le dice, si conocieras.
el don de mi amor, dejarías de venir a mendigar agua puerca. Es decir, si te entregaras en alma y cuerpo a tu único esposo. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Jesús le dice, si supieras además, si conocieras a aquel que te dice, dame de beber, si te entregaras como esposa a aquel que te dice, dame de beber, le habrías pedido, esposo, sáciame. Y él te habría dado agua viva. Ya no es agua emposada. Ya no tienes que mendigar ni salir avergonzada a medianoche para que nadie te vea o a mediodía para que nadie te vea. Ya no tienes que cargar pesadamente esas tinajas de agua puerca. Si supieras que yo soy tu esposo y quisieras conocerme, es decir, entregarte a mí, te daría agua viva. ¿Y saben qué le dice? No tienes con qué. Tú no puedes saciarme. Ayer me lo preguntaba, Mapi, si yo nunca me caso, y si Dios no me basta, y si Dios no me alcanza. Yo también he sentido eso muchas veces. La respuesta del Señor sigue siendo la misma. Si conocieras el don de tu esposo, no estarías a mediodía, a la hora sexta, buscando ser esposa de donde no deberías. Y Jesús le dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Es decir, todo lo que vas a encontrar en esta tierra te dejará sedienta, siempre. Pero el que beba del agua que el esposo le dé no tendrá sed jamás, sino que se convertirá en fuente. ¿Y saben qué es lo más impresionante? Que llevan un buen rato Jesús diciéndole, mira, tu esposo soy yo, tirirín, tararán, 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 hasta que por fin pasa la desconfianza. Ella pasa de, Señor, tú no tienes con qué saciarme, a decirle, quiero, dame de beber. Y Jesús no le da. Señor mío, llevas como 40 minutos, decimos acá, aunque eso probablemente es una experiencia más profunda y total de esta mujer, ¿cuánto tiempo convenciéndola de que te quiera? Y ahora viene y te pide, ok, esposo, sáciame. Y ella, esperándolo, y él no le da de una. Primero la hace desearlo y luego le muestra porque ella no está lista para ser esposa suya. Él no entra denunciándola, pero luego le tiene que mostrar que su corazón de esposa no está listo. Y cuando ella le pide, dame de beber, ¿saben qué le dice el Señor? Ve y llama a tu marido. No le dice, ve y llama a tu esposo. Le dice, ve y llama a tu marido. Le está preguntando, ¿a dónde te has entregado? Antes de entregarte a mí, ¿a dónde te has entregado? Y ella le dice, a nadie, porque no tengo a nadie. No soy deseada, no soy buscada, no soy mirada, no soy amada. Y Jesús le dice, es cierto, no tienes marido. Yo no te creé para tener maridos, pero tú has tenido 5 y el que ahora tienes no es marido tuyo. En la numerología bíblica, el 6 es el número de la imperfección. ¿Por qué? Porque Dios es el uno, el único Dios verdadero. Y el 7 es el número de la plenitud. ¿Qué es lo que le falta al 6 para ser 7? 1. El 6 es el número de la ausencia de Dios, de la imperfección. Y Jesús le dice, tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Imperfectamente te has entregado amores que no eran lo que yo quería para ti. Has tenido ídolos, te entregaste a maridos que no eran tu esposo. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que Jesús está ahí. Ella ni siquiera se había dado cuenta, como probablemente tú no te habías dado cuenta al llegar acá. Mujer, que has tenido 6 maridos, que probablemente ahorita estás con el 6º, y no hablo del que tienes al lado, con todo respeto, varones. Hablo de los ídolos a los que tú le entregaste el corazón. Y Jesús está ahí sentado, diciéndole, tu 7º marido soy yo. Yo soy tu esposo. Y aunque no me buscabas, yo vine a buscarte. Yo tenía que pasar por aquí
para que nunca más vuelvas a tener sed, esposa mía. Y me entregaré a ti para que nunca más pases vergüenza, ni tengas hambre, ni tengas sed, ni te prostituyas donde no debes. Has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. Uy, se corrió eso, perdón. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es San Pablo en los Efesios, citando el Génesis. Dice que la unión entre hombre y mujer, en donde se hacen una sola carne, es un gran misterio que se refiere a Cristo y a su iglesia. El que dejó a su padre y a su madre para unirse a su esposa, la iglesia, en la cruz, ese es el gran misterio del amor divino, del esposo que se ha entregado a ti como esposa. Y de hecho nos dice Edith Stein, que es espectacular, la esencia de la feminidad. Ya lo hablamos, ustedes ya entendieron este concepto filosófico, la diferencia entre la esencia y la existencia. La esencia objetiva dada por Dios y la existencia, que es el desarrollo nuestro. ¿Cuál es la esencia de lo femenino y cómo desarrollo yo como mujer esa feminidad? ¿Cuál es la esencia del ser mujer como esposa y cómo desarrollo yo una forma concreta de ser esposa? Y dice ella que la esencia de la feminidad se realiza plenamente en la unión esponsal con Cristo. Es decir, lo propiamente femenino, la identidad más profunda de la mujer es ser esposa de Cristo. Para eso fuimos creadas. Ahí encuentra su identidad más profunda y se convierte en un símbolo de la iglesia como esposa de Cristo. Jesucristo en ese pozo, Jesucristo en esa cruz, Jesucristo en cada Eucaristía, Jesucristo ayer aquí en la adoración está restaurando tu corazón de esposa, porque Él sabe cuáles han sido tus 6 maridos. Él sabe cuál es el que tienes ahora, el que le estás entregando todo tu corazón. ¿Por qué? Porque aquel al que el corazón se entrega es aquel al que el corazón sirve y se somete. ¿Nunca has sentido curiosidad, indignación profunda en las entrañas con San Pablo? Yo sí. De hecho, Fray Nelson dijo, ya que María Paula no lo dijo, lo de Santo Tomás, no fui capaz. Yo cómo voy a hablar mal de un padre de la iglesia, pero yo leí lo que decía Santo Tomás y me fui histérica donde Fray Nelson. ¿Cómo se le ocurre a tu fundador atrevido? ¡Wow! ¡Qué impresión! Entender cómo el Señor restaura la identidad de cada una de sus esposas para hacerlas reflejo de la iglesia. Jesucristo a la mujer le demuestra de una forma como no lo hizo con ningún varón en el Evangelio, que es deseada, que es buscada, que es mirada y que es amada. Y ese Jesucristo esposo la llama a una vocación particular. Te hizo esposa, así fuiste creada, para eso. La pregunta es, Señor, ¿cómo quieres que yo viva mi vocación a ser esposa? Porque lo propio de la esposa, ¿saben qué es? Lo dice el cuerpo, todo lo que somos, se abre al don del esposo. Es la receptividad propia del corazón que acoge el don del esposo y al acogerlo se está entregando a él, que también se desnuda ante su esposo, es decir, se hace vulnerable. Ustedes han vivido, las que están casadas, bueno, también hay otras que no juzgamos a nadie, yo también. La experiencia de desnudarse ante alguien es vulnerable, ¿no? Con la luz prendida. La experiencia de desnudarte ante otra mirada con la luz prendida, donde se te ve cada mini vello, cada pelito, cada arruga, cada huequito, cada gordito, es literalmente una experiencia corporal que te dice hacerte vulnerable ante la mirada total del otro no es fácil. Ser esposa exige primero abrirse, estar dispuesta a desnudarse a plena luz del día ante la mirada del esposo.
y estar dispuesta a dar vida. Y la vida se da con dolor. Yo sé que no es la predicación que solemos usar. Y Sophie nos va a hablar un poco más de la maternidad. Pero está implícito que albergar aquí la vida es un signo de amor y de predilección. Yo quiero decirte a ti, mujer, ahí donde estás, que si tú has sentido que los hombres no te escogen, yo entiendo ese dolor. Yo digamos que no tengo mucho tiempo de hablar de mi testimonio, de hecho ya me están mostrando el letrero. 5 minutos, Gustavo, 5 minutos. No, eso no maneja. 5 minutos. ¿Y por qué? Porque yo sé que la teoría es muy bonita y esto es hermoso, pero ¿saben yo cuándo entendí esto? Después de haber estado en ese pozo 19 años, mendigando amor donde no era. Porque yo no tuve ese papá que me reflejara el Padre Dios. Me hubiera encantado, pero no lo tuve y crecí con muchas carencias emocionales. Y cuando me entregué a un hombre por primera vez, me rompió el corazón y me hizo pensar que yo no era digna de ser amada ni de ser mirada. Y luego, ¿saben qué hice? Pues yo dije, si yo me entregué a él y para él yo no fui suficiente, debe ser que yo no valgo. Y me empecé a entregar a cualquiera que diera el mejor plato, el mejor postor. Entregué mi cuerpo muchas veces. Dejé que hicieran conmigo cosas que no debían. Me acosté con gente que no debía. Me la pasaba borracha y drogada por ahí. Me creí el cuento del feminismo y pensé que el empoderamiento femenino era tener sexo con quien yo quiera, cuando yo quiera. Y lo que yo buscaba, aunque no quería admitirlo, era que alguno de esos hombres con los que yo me acostaba me escogiera, me deseara de otra forma, me buscara, me amara, me mirara, y nunca lo encontré. Y cuando conocí al Señor, wow, yo dije, Jesucristo, impresionante, ¿qué será lo que quieres de mí? Y lo primero que experimenté, sin saber todo esto, yo no sabía nada de esto, fue que abrí un libro de una santa así un día, random, yo perdida, no tenía quien me enseñara de la fe. Yo le decía, es que a mí nadie nunca me ha escogido. O sea, yo soy buena para hacer muchas cosas, yo soy la mejor de la clase, pero a mí nadie me ha escogido. Y lo primero que leí es que él le decía a esta santa, y me lo decía a mí, tu esposo te ama. Yo le decía, yo no tengo esposo. Y si tú fueras esposo no me podrías escoger a mí, porque yo estoy sucia, yo no valgo. Y empecé a preguntarme qué significaba ser esposa, y lo primero que escuché fue ser monja, y yo había dicho que primero muerta que monja, pero si ser monja es ser esposa, yo quiero ser esposa. Y pegué para el convento. El fray Agustino, esos que andan descalzos, esos frailes, yo me fui al convento de las mujeres de ellos en Colombia. Sin un peso, yo no sabía hervir ni agua. Y me fui a ese convento a buscar ser esposa y pensaba que el ser esposa era cumplir, ponerme un hábito, dejar de maquillarme, dejar de arreglarme y cumplir. Pero tenía el corazón cerrado y yo hacía la liturgia de las horas, me levantaba a la 1 de la mañana porque las hermanas se levantan a la 1 de la mañana a hacer maitines, reparación eucarística, me hacía mínimo 3 rosarios al día, iba a misa todos los días, me leía a los padres de la iglesia, el Concilio Vaticano, todo el catecismo. Y tenía el corazón duro y cerrado. Yo no era capaz de dejar que el esposo me viera desnuda con todo lo que era. Y tuve que salir y encontrarme con que esta no es mi vocación. Y empecé a preguntarle otra vez, es que ni tú me escogiste. O sea, me fui al convento y me echacaron. Las hermanas claramente por obvias razones decían, esta niña aquí no es feliz. Decían, Sor Barbie. Los frailes me decían Sor Barbie porque yo no podía con nada de lo que ellos hacían, con machete en mano. Me veían caminar yo con una carreta así con leña y se me caía y yo, tranquilos, todo está bien. Y se burlaban y yo decía, ¿será que ni Dios me va a escoger? Porque las hermanas no me escogen. Y todo este camino de soltería, luego me enamoré de uno que iba a ser cura, ¿no? O sea, es que yo... Donde no es, ahí yo. O sea, la samaritana era una iniciada en esto. Y cada vez que yo he ido a buscar ser esposa en el lugar equivocado, Jesús vuelve y se va al pozo.
Y tenía que pasar por ahí para recordarme que Él siempre será mi único esposo. Y el único que ha restaurado todos los amores rotos en mi vida ha sido Jesucristo. Y no es una idea. Jesucristo es una persona. Jesucristo es el único hombre de carne y hueso que ha dado su cuerpo, su alma, su sangre por ti y por mí. Él ve tu sed. Él ve tu ansia de amar y ser amada. Él creó tu corazón de esposo. Y está en el pozo esperando que tú sueltes las tinajas y te desnudes ante Él y le digas: aquí estoy, ya me cansé. Me cansé de entregarme a otros amores. No puedo ser esposa, no puedo ser mamá, no puedo. Hazme esposa. ¿Es fácil? No. Pero es lo único que sacia el corazón del hombre. Yo no estoy aquí porque sea bonito, yo estoy aquí porque mi esposo me ha pedido abrirme al don de Él y dar vida. Yo aquí estoy siendo esposa y de alguna manera ustedes son mis hijos. Y si el Señor coge algo como yo, que Él coge cualquier burro que encuentre en el camino para llegar a Jerusalén, y no coge de cualquier manera, si el Señor se desposa conmigo para dar vida, ¿cuánto no podrá hacer contigo, esposa? Y yo sé que hay esposos en esta tierra que no son perfectos, y hay mujeres que tienen un llamado particular a ser esposas de alguien concreto. Y esposos, qué misión ser imagen de Cristo, esposo. La única manera, esposo, en que tú aprendas a ser esposo es uniéndote al esposo con mayúscula. Jesús, la quiero matar, pero tú la amas, dime cómo puedo amarla como esposa. Es que fue tu esposa antes que la mía, Jesús, y yo quiero reflejarle tu amor. Eso es lo que tu esposa anhela ver en ti. Pero niñas, mujeres, cuando sus esposos no las han mirado bien, no las han tratado bien, no las han buscado bien, entréguenle ese dolor a su único esposo, porque yo sé que la mayoría de sus corazones están rotos por un esposo, un marido en la tierra que no las supo amar bien. Y están ahí aferradas al pozo, aferradas: es que Él me prometió que me iba a saciar, es que yo pensé, es que yo creí, es que le dejé la vida. Y a veces cuesta mucho trabajo soltar las tinajas y decirle: Señor, aquí estoy. Y al final, así Él no haya querido, así Él no haya podido, yo no voy a esperar a que Él vuelva o a que Él cambie o a que alguien más llegue para ser esposa. Yo ya soy esposa. A veces pensamos que la vocación a ser esposa es cuando alguien llegue. ¿Ustedes se imaginan que mañana yo me monte en ese avión y se caiga el avión, Dios no quiera? Cualquiera diría: ay, pobrecita, como predicaba del matrimonio y nunca se casó. Yo también. Ayuda, Señor. Pero ¿saben qué me encantaría decir? Que así me coja la muerte mañana, yo no esperé a que me llegara la vocación. Mi vocación de esposa es hoy. Yo morí esposa. No me quiero morir, Señor, pero no estoy lista, Señor. Pero ese es el llamado y con eso terminamos. Ve a tu esposa.